A toda la gente que nos sigue en estas redes sociales, pues le damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Esto es Tu TV Internacional y el programa es Meditando en la Palabra. Soy tu amigo, el pastor José Luis Valtetano, y estamos aquí para meditar en la palabra. ¿Y qué te parece si antes oramos al Padre y ponemos esto en manos de Él? Que Dios te bendiga. Orar es platicar con Dios. Y es parte de una relación que deberíamos tener con Él. Padre, te doy gracias en esta hora. Bendigo tu nombre. Te pido que tú seas conmigo, que tú seas a través de estas redes sociales dando esa comida que es tu palabra, Padre bendito, a la que necesita. Ayúdame a mí para ser un siervo fiel, Padre, y que de mi boca salga agua dulce y no amarga. En el nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, doy gracias a Dios. Amén y amén. Pues estábamos hablando sobre Apocalipsis y voy a detener tantito porque tengo que armar algo muy bonito que ustedes lo puedan degustar, saborear, porque Apocalipsis pues, es un libro que no es como algo esotérico, algo misterioso, sino para mí es un evangelio más. Bueno, pero en esta tarde, meditando la palabra, eh, yo quiero a través de la lectura eh, que Dios te revele algo a tu vida. Y pues vamos a empezar y esto está en el Evangelio de Marcos y es el capítulo 1, versículo 21. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Fíjate que hay algo aquí muy importante en este versículo, lo quiero resaltar. Eh, ¿Quién entró en Capernaum? Los discípulos de Jesús. Y él, y dice que los días de reposo o Shabbat, él enseñaba en la sinagoga. Un dato que te quiero compartir es que nuestro Señor Jesucristo, o Yeshua, le voy a decir Yeshua. Si me equivoco y le digo Jesucristo, no pasa nada. Pero yo te invito a que le digas Yeshua, porque es un nombre en hebreo, ¿no? Entonces, pero al final digo, eh, como lo quieras llamar, no quiero que sea punto de una discusión, sino más bien como te acomode, ¿no? Y bueno, pues en el capítulo 3 de Juan, eh, te lo voy a poner porque sí es importante que, pues lo veamos. Y yo creo que aquí, como hay público mixto, que quiere decir que hay unos que sí leen la Biblia, hay otros que no la leen, pues vamos a hacerlo por ellos, ¿no? Por los que no la leen y que ahorita tienen la oportunidad. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, Rabí quiere decir maestro, ¿no? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y bueno, aquí algo muy importante, yo creo que hubo una reunión de fariseos, de los líderes de los fariseos, y han de haber dicho, vamos a proponerle algo, ¿no? Y que vamos a proponerle que sea maestro y no Mesías. Entonces, vuelvo a leer. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos, alguien importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos en plural,
Dice, entonces, por eso yo deduzco que hubo una reunión y le tocó a este Nicodemo, pues, ser el que llevara el mensaje, ¿no? De que él le ofreciera el trabajo, por decirlo así, a nuestro Señor Yeshua, de que fuera maestro o rabí, ajá, y no Mesías. Y bueno, pues pasó una plática con Nicodemo. Nicodemo, pues ahora sí que el Espíritu Santo lo tocó y lo transformó. Y yo creo que recibió a Cristo porque él junto con José de Arimatea pidieron el cuerpo lo ungieron y bueno, pero esto no es el tema, nada más lo que quería hacer como una observación de que, pues como dice en el Evangelio de Marcos, que él todos los días de reposo enseñaba en la sinagoga. Y fíjate que aquí pasa algo, dice, y se admiraba. Bueno, quiero también resaltar algo, porque es muy importante. Él era judío, nuestro Señor Yeshua era judío, murió judío, y la verdad es que yo no sé cuándo se volvió católico, o su mamá, o sus papás ellos eran bien religiosos, eran muy observadores de la ley. Eso también se los dejo de extra, ¿no? Y cuando él enseñaba, dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que, qué bendición, ¿no? Y digo, pues al final él dice que en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne, ¿no? Y como no, es la palabra, ¿no? Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esto dice en el Mateo 23, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Ajá. Entonces estos fariseos no tenían autoridad. ¿Cuándo pierdes la autoridad o cuándo no tienes autoridad? Cuando dices una cosa y no la haces, no tienes autoridad. Un ejemplo, si yo le digo, amen a sus esposas, cuiden a sus esposas como vaso frágil, y ven que yo no hago lo mismo con mi esposa, pues yo no tengo autoridad. Pero lo bueno que dice nuestro Yeshua, ¿no? Dice, bueno, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. No, qué bueno, ¿no? Y esta recomendación también se las hago a toda la gente. Cuando tú vayas a una iglesia, pues todo lo que diga el pastor, todo eso hazlo. Y si él da mal testimonio, pues por así, Dios con él. Tú ve. Y cuando hablan la Biblia, porque sí, siempre y cuando que abran la Biblia, porque si abren otra cosa que no sea la Biblia, entonces no, esto no sirve, ¿no? Y si empiezan a hablar de yo, tampoco sirve. Pero cuando tú te abres la Biblia, yo creo que te deleitas en ella. Bueno, Jesús yo creo que dice, abrió la Biblia, empezó a enseñar y todos dicen que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Fíjate que aquí algo difícil de entender es como en una iglesia, en un templo donde se predica la palabra, en este caso era una sinagoga, que hubiera un hombre con un espíritu inmundo y ese espíritu inmundo daba voces. Y estas voces que daba decía, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate qué, qué bendición poder leer esta palabra, porque, bueno, qué tremendo que en un templo donde se predica la palabra haya hombres con espíritu inmundo, ¿no? Pero por otro lado vemos cómo ese espíritu,
pues reconocía a Jesús, decía, sé quién eres, el Santo de Dios. Y muchas veces uno cuando va a la calle y les quiere compartir de Dios, no, dice, no, a mí no me digas nada, a mí no me hables de nada, yo tengo mi religión y se acabó, y lo que quiera. Y qué importante es que esos espíritus reconocen a Jesús, pero no se arrepienten, pero esos espíritus reconocen a Jesús, dice quién eres, el Santo de Dios. Y la gente, tú le hablas de Jesús, le hablas de Dios y no, se enojan algunos. Pero bueno, estos espíritus, o este espíritu, decía, él sí lo reconocía, pero no se arrepentía. Y bueno, de Jesús dice que nuestro Señor Yeshua le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Y qué crees que hizo el espíritu? Inmundo. Porque a la presencia de Dios, los demonios huyen. Dice que sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. A lo que le llaman a lo mejor un exorcismo, ¿no? Aquí. Y sí hay, porque dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, dice que en el capítulo 6 específicamente, dice que no tenemos lucha contra carne, no tenemos lucha contra sangre, sino contra gobernadores, contra potestades, contra espíritus que andan aquí en los aires, pues para que nosotros no peleemos con nadie. Si alguien te asaltó, tiene un espíritu que no es de él. Si alguien, si tu esposa se enojó, pues tú tranquilo y bueno, pues tienes que tener paciencia. Si un ratero te quitó tu celular, tú tranquilo, no es él. Son los espíritus que te quieren quitar esa paz. Bueno, el espíritu inmundo dice que sacudiéndole con violencia con el que lo tenía metido, dice, clamando a gran voz, salió de él. Hizo una liberación que le llaman así en la iglesia cristiana. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Todos ahí en la sinagoga, todos los paisanos, todos los judíos, se admiraban. Entonces ya tenía dos cosas de qué admirarse. Una es que se admiraban porque hablaba con autoridad. Y la otra es de que echaba afuera demonios o hacía milagros. Y dice que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Fíjate que cómo llegó a ser famoso, pero ¿por qué llegó a ser famoso? A lo mejor porque predicaba bien, a lo mejor porque echaba fuera demonios, pero esa fama se difundió por toda la provincia de Galilea. Digamos la lectura. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, Pedro, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. O sea, fueron a la casa de Simón y de Andrés. Y quiero también hacer una observación aquí. Simón, que le dicen Pedro o Piedrita, a él le dijo una vez en el capítulo 16 de Mateo, le dice, aquí te tengo las llaves. Y en ese versículo, la Iglesia Católica Apostólica Romana se basa o se fundamenta en que esas llaves se las dio la Iglesia Católica. Pero yo te voy a decir una cosa aquí. Pedro era judío y era un judío de los aferrados, porque tuvo mucho pleito con Pablo o Saulo, ¿no? Porque él los quería judaizar. Él decía, ¿saben qué? Si se van a convertir al judaísmo, tienen que circuncidarse, tienen que conservar esto, tienen que hacer esto. Y pues Pablo lo amonestaba, decía, no, el que venga circuncidado, pues gloria a Dios. Y el que no venga circuncidado, pues gloria a Dios, ¿no? Y entonces Pedro, pues él de hecho murió, lo iban a crucificar y él dijo, no quiero morir como mi maestro, quiero que me volteen. Y él murió crucificado con la cabeza para abajo.
pero murió judío, porque él era judío y eso es aferrado. Bueno, después de esta otra comentario, que pues espero que les sirva. Llegaron a la casa de Simón y la suegra de Simón estaba, que tenía mucha fiebre. Entonces le dijeron al maestro, le dijo, ¿sabes qué? Pues la suegra de Simón tiene fiebre. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó y inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Qué bendición, ¿no? Que la gente sea agradecida. La suegra de Pedro, porque él era casado. No sé en qué año, sí sé, pero luego se los digo. Los papas o los sacerdotes, todos eran casados. Pero después, debido a los excesos que tenía la familia Borgia o el Papa Borgia, decidieron en un cónclave, pues decirle, ¿saben qué? A partir de hoy, por culpa de estos cuates, vamos a tener otro reglamento que es el celibato. Bueno, también esto es extra. Entonces él la acercó, la tomó de la mano y la levantó, la ayudó a levantarse. Y cuando él la tocó, inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella, en atención del maestro, ella le servía. Pero dice aquí en el versículo que sigue, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vuelvo a repetir, qué vergüenza tú como persona, que mejor los demonios lo conozcan. Y bueno, también quiero decirte que esos demonios, que esos espíritus son ángeles caídos. Estuvieron en la presencia de Dios, estuvieron alabando a Dios con los demás. Dice que el lucero, el demonio, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, que también se llama dragón, dice que hizo una revuelta en el cielo porque quería ser igual a Dios, o más que Dios. Entonces, pues esos espíritus, esos demonios, estaban en la presencia, claro que sí lo conocían, estaban con él. Ajá. Pero vuelvo a repetir, aquí vamos a suponer esto, ¿no? Que ¿cómo es posible que los demonios mejor lo reconozcan, aunque no se conviertan, que tú como ser humano, como persona que Dios dice que amó tanto Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna? Esa es la situación. Ahora, ¿qué fama le siguió a Jesús? La de predicar con autoridad o la fama de milagros y prodigios. Fíjate que yo soy parte de una asociación que se denomina TUCAC, que también TUCAC TV Internacional es parte de esta asociación, y donde pues muchas veces me han comentado, vamos a hacer una noche de milagros. Esto jala gente. Y yo pues entre mí digo, pues Dios Dios no se aparece una noche para hacer milagros. Él diario, continuamente, está haciendo milagros. Y bueno, pues ahorita están entrando llamadas y yo ahorita las voy a tomar y saludamos a los que me están llamando. Pero bueno, no quiero interrumpir esto. No quiero interrumpir esto y vamos a continuar. Y disculpen a los que están llamando aquí a esta cabina. Y al ratito les mandamos un mensajito. Y gracias por llamar y gracias por preguntar. Bueno, nosotros seguimos aquí. Entonces, me decían que vamos a hacer una noche de milagros. Digo, no, porque Dios no es Dios de una noche de milagros. Dios es Dios que hace milagros diarios, continuamente. El que llueva mucho, el que no llueva mucho, el que saca el sol para justos e injustos, esos son milagros. El que tú puedas despertar un día, eso es un milagro y tantas cosas.
Pero esta fama le siguió a nuestro maestro. Y yo veo con tristeza que también sigue lo mismo. Mucha gente aglomera estadios, llega, quiere ver un milagro, y cuando hay una capacitación, un curso, o se abre una oportunidad de que alguien te dé un seminario sobre la Biblia, pues desgraciadamente la afluencia no se compara a la de los milagros. O sea que la fama que le siguió al maestro, no porque él quisiera, fue la de hacer milagros. Y muchos pues se olvidaron de la palabra. Pero vamos a seguir nosotros leyendo, y entonces muchos, dice que sanaba, muchos estaban enfermos, diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Fíjate que no es que te levantes temprano, no es que te levantes de mañana, eh, para orar, porque para orar puede ser en cualquier momento. Pero bueno, él tenía esa costumbre él de hecho oraba en todo momento, ¿eh? Y dice que esa mañana, que toda estaba oscura, fue Simón, Pedro, y los que con él estaban, los discípulos, ¿no? Y hallando le dijeron, todos te buscan, maestro. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. Y aquí termina esta lectura que estoy diciendo, Marcos capítulo 21, y dice que levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar cierto, y ahí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y él dijo, vámonos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. O sea, él vino no a liberar, no vino a sanar, no vino a levantar muertos, no vino a eso. De añadidura él hizo eso. Pero lo más importante para él era, dice, vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Así que, mis queridos amigos, lo más importante no es que tú sanes, no es que tú te vaya bien. Lo más importante es de que tengas el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? De la vida eterna. Es lo que te ofrece nuestro Señor Jesús. Y hoy, antes de despedirme, te quiero decir a ti, amigo, que me estás viendo, que me estás escuchando. Yo quiero invitarte a que hagas una oración de fe que puede cambiar tu vida. Quiero que repitas conmigo esta oración si tú estás necesitado de Dios. Si tú lo quieres reconocer a Dios. Y yo te invito a que en esta hora tú le abras el corazón a este Dios Todopoderoso, que Dios tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, ¿qué te parece si oramos? Y repite conmigo tú. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por morir en la cruz por mí y por mis pecados. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Y bueno, pues, qué bueno que si hiciste tu oración, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y el que oyó este programa y no hizo su oración, algún día cuando tú necesites de Dios, haz esta oración. Dile, Señor, te necesito, yo no puedo navegar solo, y vas a ver cómo Dios te va a responder. Y bueno, pues nosotros, yo te quiero invitar a que el domingo tú vayas a una iglesia, o desde mañana busques una iglesia, y tú puedas empezar un nuevo tiempo con Dios a través de su palabra. Y esa iglesia tiene que ser cristiana, donde solo el fundamento sea la palabra de Dios, o sea, la Biblia. No la Biblia y otros libros, sino solamente la Biblia. Por mi parte fue todo.
Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que estuvo con ustedes el pastor José Luis Valdetano. Dios te bendiga.